Ahora que tenemos una enorme cantidad de datos recopilados con el uso de los instrumentos descritos en el curso, ¿qué hacemos con ellos? El uso de los resultados de la evaluación educativa de cualquier tipo, formativa, sumativa, normativa, criterial o diagnóstica, es uno de los mayores retos en educación. El proceso de evaluación no finaliza en la aplicación de un instrumento educativo. La generación de datos e información de evaluación educativa sin ton ni son, sin una planeación previa de su presentación, diseminación, interpretación y uso, puede ser incluso contraproducente y llevar a una serie de malentendidos que generan una visión distorsionada y hasta pesimista de la importancia de la evaluación educativa. Por ejemplo, cuando se reportan las calificaciones de un examen de 20 preguntas, con cifras que incluyen hasta décimas, los estudiantes creen que alguien que obtuvo 67.6% de aciertos sabe menos que alguien que obtuvo 70.1%, lo cual no necesariamente es cierto. Es importante tener claro que el término usos no tiene un significado unívoco. Su interpretación depende de la persona, grupo u organización que pretende utilizar los datos de la evaluación para sus fines específicos. En general, usos son acciones deliberadas de los usuarios que hacen de la evaluación un insumo relevante de sus decisiones para desarrollar acciones de mejora. Se pueden utilizar no solo los resultados, sino también las metodologías, los fundamentos conceptuales, entre otros. Uno de los aspectos más importantes de los usos de la evaluación es quitarnos de la mente que los resultados de la evaluación por sí mismos van a generar transformaciones y cambios positivos en los usuarios de la información. Ni los individuos ni las organizaciones cambian por el solo hecho de tener disponibles datos e información. Se requiere una estrategia sistemática con definición de acciones concretas de diseminación y de implementación. Debemos dejar de improvisar en el uso de la evaluación. La educación es algo demasiado importante para la sociedad. Dependiendo de la intención de la evaluación, debemos limitarnos a usarla para los fines que se realizó. No es conveniente utilizar una evaluación formativo-diagnóstica con fines sumativos de selección o de promoción, ya que entonces violentamos el concepto más importante en evaluación educativa, el de validez. Las inferencias que se hacen para usar los resultados, midiendo lo que se dice que se mide, son los actos más importantes del uso de la evaluación. Siempre que usemos un dato de evaluación debemos preguntarnos, ¿para qué se obtuvo? Si aplicamos a los estudiantes un instrumento, por ejemplo, para evaluar la empatía, solamente porque lo indican las autoridades, no tendremos claro qué hacer con los resultados de cada estudiante de nuestro grupo. Como dijo Mark Twain, colectar datos de evaluación es como recoger la basura. Es mejor que sepas qué vas a hacer con ella antes de recogerla. También es fundamental analizar quién realizó la evaluación y cómo lo hizo. No es lo mismo un examen de alto impacto de ingreso a la universidad que un quiz en el aula nada más para ver cómo van los estudiantes. Si bien toda la evaluación es importante y debemos hacerla lo mejor posible en cada contexto, la naturaleza de cada proceso de evaluación requiere elementos que varían de acuerdo al caso. Debemos migrar progresivamente a una evaluación que se use más para el aprendizaje, sin descuidar los aspectos técnicos de la evaluación del aprendizaje. Mientras menos separación artificial exista entre la enseñanza y la evaluación, será mejor para todos los involucrados. Uno de los grandes problemas de la evaluación educativa es que se ha constituido en algunos casos como un fin en sí mismo, como consecuencia de la profesionalización y de la excesiva sofisticación de la disciplina, olvidando que debe estar íntimamente ligada a todo el proceso educativo. Por ejemplo, si realizamos un examen diagnóstico de inglés al ingreso a todos los estudiantes, solamente por rutina institucional, sin que a los usuarios de los resultados en las escuelas se les ayude a interpretarlos y a utilizarlos. Hay varias maneras de abordar el reto del uso de los resultados de evaluación. Creo que uno de los más intuitivos es la aproximación por el tipo de usuario. Primero, la sociedad y organizaciones no gubernamentales. Segundo, el gobierno y sus diversas dependencias. Tercero, las instituciones educativas y sus autoridades. Además, los docentes y, por último, los estudiantes. Veamos en qué consisten estos tipos de usuarios.
En cuanto al uso de la evaluación por la sociedad y organizaciones no gubernamentales, es una utopía que todo mundo entienda los matices conceptuales de la evaluación educativa. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo mayúsculo para que la sociedad tenga claros tanto los alcances como las limitaciones de la evaluación. De otra manera, será muy difícil que haya un reclamo social por el uso adecuado de los resultados evaluativos. ¿Cómo puede un padre de familia o cualquier persona utilizar los resultados si su principal fuente de información son los medios de comunicación? ¿Qué tan preparados están los columnistas de dichos medios para transmitir de forma clara y no sesgada la información a la sociedad? ¿Cómo interpretar adecuadamente la nota pesimista cuando salen los resultados del examen PISA de la OCDE y comienzan los reclamos y acusaciones mutuas de la sociedad, las ONG, las universidades y el gobierno? Algunas ONG tienen un papel en el uso de la evaluación por la sociedad, ya que no dependen del gobierno y no deben de tener fines de lucro. En el caso de México, un ejemplo es Mexicanos Primero, en cuya misión está el entendimiento de la educación para la mejora de la sociedad. Cada país debe reconocer y promover a las que realmente se dedican a tender este puente que es tan necesario entre la sociedad y los generadores oficiales de información evaluativa. Si bien cada ONG tiene su agenda de acuerdo a su misión, su trabajo debe ser transparente y alineado con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Número 2. El gobierno y sus dependencias. Las instancias gubernamentales deben estar alineadas en el uso de la evaluación educativa, idealmente lideradas por los ministerios de educación, para que los resultados de la evaluación sean diseminados de forma estratégica y que se establezcan estrategias claras para promover acciones concretas con el uso de dichos resultados, más allá de las prioridades puramente políticas. De otra manera, no se cierra el círculo virtuoso de la educación que requiere a la evaluación como un elemento fundamental. A continuación, reflexionemos sobre el uso de la evaluación por las instituciones educativas y sus autoridades. Las instituciones académicas tenemos la obligación ética y social de promover que la evaluación se haga basada en los fundamentos básicos de la disciplina y que nuestros estudiantes y docentes estén capacitados para hacer uso de la información mediante el pensamiento crítico y la práctica reflexiva. Para que se disemine en la sociedad el cómo usar bien la evaluación, debemos darles esas herramientas a nuestros graduados a lo largo de su formación. Una de las principales acciones que debemos realizar en las instituciones educativas es el alinear los currículos, los planes de estudio y los métodos de enseñanza y de evaluación. En la medida que estos elementos del proceso educativo vayan por caminos diferentes, el docente desarrollará un sano escepticismo hacia los planes y programas de estudio y, amparándose en el principio de libre cátedra, continuará evaluando como le dé la gana o como está acostumbrado. Como dijo Richard Brennan, uno de los líderes mundiales en evaluación educativa, los desarrolladores del examen son los candidatos obvios para validar las afirmaciones que hacen sobre la interpretación de los resultados. No podemos ni debemos evadir esta responsabilidad. En cuanto a los docentes y el uso de la evaluación, los docentes somos los principales responsables de aplicar la evaluación formativa para el aprendizaje en nuestras áreas de influencia. Si no usamos adecuadamente los resultados de la evaluación, tanto formativa como sumativa, ninguna política nacional o institucional logrará que la evaluación tenga el impacto que se necesite en el aprendizaje de los estudiantes ni en los aspectos sociales del proceso educativo. Las siguientes son algunas recomendaciones para que los docentes usemos mejor la evaluación. La primera es profesionalizarnos en evaluación para el aprendizaje. Puede ser realizando cursos como este. No es necesario que nos sepamos de memoria la ecuación del alfa de Cronbach, pero sí lo es que seamos capaces de utilizar una rúbrica o de hacer una buena pregunta de opción múltiple. Debemos hacer un esfuerzo individual y colectivo para alinear lo que queremos que aprendan los estudiantes con nuestros propios métodos de enseñanza y evaluación, siguiendo en lo posible los lineamientos institucionales. También debemos ampliar nuestro abanico de estrategias e instrumentos de evaluación. Si solamente tenemos un martillo,
todo nos parecerá un clavo. Debemos además realizar una práctica docente reflexiva con metacognición sobre cómo enseñamos y cómo evaluamos. Es necesario exigir a las instancias correspondientes que los resultados de evaluaciones en gran escala, tanto sumativas como diagnósticas, se nos presenten en un formato claro y útil. Es importante además ser humildes y reconocer que los aspectos más sofisticados de la evaluación requieren el apoyo y la asesoría de expertos en el tema. Acudamos a las instancias adecuadas en nuestras instituciones, y si estas instancias no existen, hay que exigir que se creen y que se les asignen recursos financieros y humanos. También debemos participar en grupos de académicos interesados en evaluación y crear lo que se llama comunidades de aprendizaje sobre el tema, para así continuar mejorando nuestras habilidades y dialogar con otros colegas sobre el mismo tema. Tener claro que solo darles a los estudiantes la información de los resultados de la evaluación no va a ayudarles mucho. Incluso puede provocar conductas diferentes de las que queremos, como que estudien solamente para pasar el examen. Debemos también acompañar la presentación de resultados a los estudiantes con una explicación muy clara de sus significados y también proporcionar realimentación formativa tanto grupal e individual en la medida de lo posible. Abraham Flexner en 1910 dijo: "El poder de examinar es el poder de destruir", en la evaluación que hizo de las escuelas de medicina de Estados Unidos y Canadá. Como consecuencia de su evaluación, se cerraron más de la mitad de las escuelas, que eran predominantemente con fines de lucro. Esta frase sigue vigente en nuestros días. Ahora, algunas recomendaciones para los estudiantes que a final del día son la razón de ser de todo el proceso educativo, incluyendo la evaluación de los aprendizajes. Jóvenes, reconozcan que la evaluación no es un fin en sí mismo, sino que es parte del proceso educativo. No es algo ajeno, no es algo separado, no es algo en lo que ustedes no deban estar involucrados. Exijan a la institución educativa y a sus docentes que les expliquen claramente los métodos e instrumentos de evaluación, sus alcances y sus limitaciones. Los exámenes no deben constituirse en un instrumento de castigo. Los exámenes no son la educación. Les recomiendo que formen una alianza con sus docentes para que la evaluación sea lo más formativa posible y ayúdenlos a incorporar diversas estrategias de evaluación en sus actividades de aprendizaje. Con las TIC, las tecnologías de información y comunicación, se pueden explorar muchos mecanismos que pueden hacer hasta divertidos para ello. Sé que es difícil, pero hagan un esfuerzo por darle a la evaluación formativa la importancia que se merece. Ustedes serán los principales beneficiados. Muchos expertos mundiales en evaluación afirman que la responsabilidad final del uso e interpretación apropiada de los exámenes debe descansar predominantemente en el usuario de los resultados. Por otra parte, es importante tener en cuenta que existen muchas cualidades que son difíciles de evaluar con exámenes y métodos cuantitativos, como son curiosidad, creatividad, resiliencia, humor, pasión, entusiasmo, liderazgo, empatía, humildad, asertividad, entre muchos otros. La evaluación cualitativa o mixta, con intencionalidad formativa, puede permitirnos explorar este tipo de constructos. Como dijo Albert Einstein, no todo lo que puede ser contado cuenta, no todo lo que cuenta puede ser contado. Quiero enfatizar que en este curso se exploraron diversos instrumentos y modelos de evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa es fundamental para entender lo que pasa con el proceso educativo, el aprendizaje de los estudiantes, entre otras muchas cosas. Sin embargo, tenemos que tener también muy claro que la evaluación cuantitativa predominantemente tiene algunas limitaciones. El siglo pasado, el péndulo en evaluación se movió en exceso a lo cuantitativo, a esta área que se llama la psicometría de la evaluación. Y se ha generado toda esta percepción de que el objetivo es necesariamente bueno y que solo son válidos los datos duros y la información objetiva, y que lo subjetivo es malo,
que de alguna manera es sesgado, injusto, no estandarizado. El problema de tener un exceso de confianza en la evaluación cuantitativa es que sobreestimamos el valor de los números, interpretamos de manera inapropiada los resultados, contribuye a jerarquizar a los seres humanos haciendo una serie de inferencias que son totalmente inapropiadas, como que una persona es mejor o superior a otra. También ha contribuido a que tengamos una exagerada necesidad de seguridad, sobre todo para los exámenes de alto impacto, y que esto además sea extraordinariamente caro, lo cual con frecuencia no pueden pagar los estudiantes o las universidades públicas. Otro inconveniente de las evaluaciones cuantitativas, sobre todo las estandarizadas de alto impacto, es que ocurre mucho tiempo entre los exámenes y habitualmente se hace hasta el final del curso. Quisiera pedirles que reflexionemos sobre la premisa fundamental del discurso psicométrico, esto de convertir los fenómenos humanos en números, ponerle cifras al conocimiento. Tenemos que tener claro que esto no es un proceso exacto, se pierde información en esta traducción. Los números representan algo, pero no representan la esencia del constructo. En este caso, por ejemplo, la inteligencia emocional, sacar 7 en un examen de español. Y las mediciones cuantitativas siempre tienen ruido de medición, ruido estadístico, y esto puede contribuir a que no establezcamos con precisión exactamente qué es lo que sabe o no sabe el estudiante. Las evaluaciones con una tendencia predominantemente cualitativa deben de ser complementarias a la evaluación cuantitativa, ya que no son dos cosas diferentes. Forman parte del mismo universo de estrategias que tenemos que utilizar para valorar de la mejor manera el aprendizaje de los estudiantes. Y termino con la frase: el uso de la puntuación de un examen o de una evaluación definitivamente implica alguna consecuencia. De otra manera, uso se convierte en solo una abstracción. Los invito a que, además de realizar una evaluación profesional y sensata, hagamos un esfuerzo por usar los resultados de una manera adecuada y relevante para el aprendizaje de los estudiantes.